Bueno, no tengo ningún libreto, lo voy a hacer así improvisado. Efesios 5:20 dice que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, no hay otro fundamento que el mismo que tienen los apóstoles, que es Jesucristo. Fuera de la escritura no, hay muerte, dentro de la escritura hay vida eterna. Juan 15, ¿no? Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que hay testimonio de mí y son los que dan vida eterna. Entonces, lo que es fuera de la Biblia, o sea, solo lo que está en la Biblia es lo que nos va a dar vida eterna. Nada extra bíblico nos va a... Claro que la sola escritura no quiere decir que no usemos diccionarios, enciclopedias, fuentes de gente, doctores que entienden la Biblia, ¿verdad? Mejor que nosotros. Pero la Biblia es la norma de fe y conducta para el creyente. Solamente la palabra de Dios. No sé, no quiero hablar aquí un monólogo. Ok. Agarro mi sapo. Primero. Bajo ese criterio, vos me dijiste que el fundamento de los apóstoles y profetas solo lo encontramos en las Escrituras. Bien, buenísimo. Correcto. Mira, tengo 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 15 en adelante. Dice, así que hermanos, estad firmes. ¿En qué? En el fundamento comunicado por el apóstol Pablo. Y conservar las doctrinas que os fueron enseñadas. Esto está hablando del fundamento. Ya sea de palabra o por carta nuestra. ¿Vos crees que acá Pablo piensa lo mismo que vos, que solamente en lo escrito se encuentra el fundamento? Claro que sí. Ellos en aquel tiempo, ellos estaban de manera oral y también estaban escribiendo, ¿verdad? Los evangelios, el Nuevo Testamento. Pero pará, acá dice de palabra o de carta. Te repito la pregunta. Para vos, ¿el apóstol Pablo le está enseñando a los tesalonicenses que el fundamento solo se encuentra en lo escrito? Bueno, el apóstol Pablo en aquel tiempo estaba vivo y les estaba hablando, se estaba dirigiendo a ellos, les escribía, les hablaba en persona. Para ese tiempo, el contexto, que no creía lo mismo que vos. Sí, crees que es lo mismo que vos. ¿Dónde está el apóstol Pablo para que me diga así oralmente? ¿O tú quién consideras que sea? O sea, ¿tú a quién consideras que sea apóstol hoy en día? ¿A Maldonado? ¿A Pacheco? ¿A quién? No entiendo. No creo. No, para nada. Entonces, si no está el apóstol ahorita... Bien, te entiendo. Yo lo que creo es que número uno, esa idea de que el fundamento solamente se encuentra en la Biblia, me parece que no es bíblica. Porque acá Pablo está enseñando algo que es distinto a lo que vos estás diciendo. Acá yo estoy leyendo la Biblia, solamente pongo en pantalla lo que dice la Biblia. Y Pablo está diciendo que hay que permanecer firmes en el fundamento, ya sea que hayan recibido el fundamento de palabra o por escrito. Listo, se terminó ahí. El apóstol Pablo opina distinto a vos. Y en segundo lugar, y te dejo hablar. Vos dijiste, solo lo que está en la Biblia nos va a dar vida eterna. Bien, ¿dónde dice la Biblia que solo lo que está en la Biblia te va a dar vida eterna? Léelo, Juan 15:6, quizás no tengo aquí la Biblia, pues tengo el teléfono en la mano. Juan dice, 15. Escudriñad las escrituras, por ahí, búscalo ahí. Porque a vosotros os parece que hay vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios, eso es lo que da vida eterna. Entonces, tú lo que acabas de hacer ahorita es refutar la Biblia con Biblia. O sea, a mí me gusta lo que dice Pablo acá, pero lo que dice acá no. O sea, refutaste con Tesalonicenses. Te muteaste, solo te muteé. Ok. ¿Cómo me decías? ¿Sí se oye? Sí. ¿Sí se escucha? Sí. Okay. O sea, tú estás refutando con Tesalonicenses, a Efesios, a la Biblia no se puede contradecir. La Biblia concuerda. Entonces no puedes refutar Biblia con Biblia. Mira, te lo muestro en pantalla. Pongo en pantalla el pasaje que me acabaste de citar. San Juan, capítulo 5, verso 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo, como soy católico y creo que la Biblia es palabra de Dios, digo amén a eso. Pero vos lo que dijiste fue algo distinto. Mirá, lo anoté acá. Vos lo que dijiste fue algo distinto. Vos dijiste, solo lo que está en la Biblia nos va a dar vida eterna. Acá no dice, solo lo que está en la Biblia nos va a dar vida eterna. Acá dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Claro que sí. Bien, buenísimo. Las escrituras nos comunican a Cristo y Cristo nos da vida eterna. La fe en Cristo nos da vida eterna. El Evangelio nos da vida eterna. Pero en ningún lugar dice solamente, en ningún lugar dice solo. Ese solo lo añadiste vos. Pero ahí donde dice
que aparte de la Biblia hay vida eterna. ¿Por qué no dice el Señor ahí? Del sentido común. Escribí las Escrituras y aparte el Magisterio Católico, porque ahí encuentro la vida eterna. Tampoco dice que el Magisterio Católico. Ahí dice las Escrituras. Menciona solo una cosa para que haya vida eterna. No menciona otra cosa aparte de la Biblia para la vida eterna. O sea que mi tesis se mantiene y solamente con la Biblia, el Señor la recomienda. Lea la Biblia porque a vosotros parece que no hay vida eterna. No dice aparte del magisterio o hay más, no dice así. Dice, nada más la Biblia recomienda porque obviamente solamente la Biblia es la que da vida eterna, la que te da la norma de fe y conducta. Te entiendo. Bueno, mira, acá la Biblia me dice otra cosa. Romanos capítulo 10. Dice, ¿y cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Todo el tiempo está hablando de hablar. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha oído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por el oír, por la predicación, por el anuncio. Correcto, acá no está diciendo que solamente en la Biblia y yo se encuentra la vida eterna. Yo aplaudo la escritura. También dice 1 Corintios 1:18, dice que al Señor le agradó salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Bien. Claro, pero ¿qué estamos predicando? No es solamente la Biblia. No, es que estás malentendiendo ahí, Titán. Pero ahí no dice solamente la Biblia. No podemos decir que alguien está predicando lo que no está escrito. Claro que ahora leemos la Biblia y también la predicamos la Biblia. Y lo que se predica es lo que está escrito en la palabra de Dios. No está predicando uno de su ronco pecho, lo que uno se imagine, lo que uno se le dé la gana. O lo que uno soñó y no. Es algo que está en la Biblia. Lo que está predicando. Nadie está en contra de la predicación. Se está predicando la Biblia. Hay gente que no ciega, no puede leer. Uno se la lee. Y ellos están predicando la palabra de Dios. Claro, la palabra de Dios. La palabra de Dios. La Biblia es una compilación de varios libros. Ajá. Estoy de acuerdo. Pero palabra de Dios en la Biblia no significa exclusivamente Biblia. O sea, se predica la palabra de Dios. No se está predicando la Biblia, se está predicando la palabra de Dios. Y palabra de Dios en la Biblia no significa exclusivamente Biblia. La palabra de Dios está plasmada en la Biblia. Está inspirada por el Espíritu Santo. Y hacemos bien estar a ella como una antorcha que alumbra la oscuridad. Lo comparto. Estamos en ese punto. No es de acuerdo. ¿Sabes qué sí es de humanos? ¿Sabes qué es de humanos? La palabra de Dios no es solamente la Biblia. No está restringido, limitada exclusivamente a la Biblia. Yo estoy de acuerdo con vos. ¿La Biblia es palabra de Dios? Estamos de acuerdo. También. ¿Solamente la Biblia se encuentra la palabra de Dios? No. Solamente, nadie decimos que el Señor se quedó mudo. Pero lo que necesitamos saber está en la palabra de Dios. Lógicamente Dios sabe estar hablando cosas allá indecibles en el reino de los cielos, pero no requerimos saber eso para tener nuestra forma de ser como creyentes. Lo dice la Biblia. La misma Biblia enseña que no es solamente lo escrito. La misma Biblia lo enseña. Que no es solamente lo escrito. Lo enseña la Biblia. Te está diciendo Pablo, pero tú tráeme a Pablo para que no solo... Si está Pablo aquí vivo, te acepto eso. Te compro esa. Que también lo que diga Pablo, porque Pablo ya no está. Lo plasmó. Pedro cuando se iba, dijo que iba a dejar algo para nosotros los creyentes que fueron sus epístolas. ¿Para qué? Para que a través de esas epístolas nos acerquemos a Dios, inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora no hay hombre que puede decir esto, dijo Dios. Fueron ministros, fueron discípulos. Claro, el mandato de Cristo, pastores también. El mandato de Cristo nunca fue ir y escribir la Biblia. El mandato de Cristo fue ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es lo que hacen los apóstoles. ¿De su ronco pecho? Hicieron discípulos. De esos discípulos, algunos fueron ungidos para el ministerio del pastorado, de la enseñanza, y esos son los que luego de la muerte de los apóstoles quedaron encargados de, como legítimos ministros, ¿pero qué predicaban? El pastoreo de la iglesia. Ellos ¿pero qué predicaban? Comunicaban la palabra de Dios. Lo que tú estás dando a entender es que esa gente predicaba lo que se les ocurría, lo que se les venía en gana. Entonces, si tú me dices a mí ahorita que lo que predicaban es lo que está escrito, seguimos en las mismas. Es lo mismo. Es lo mismo, Santiago. Están predicando la palabra. Lo que predicaban era la palabra de Dios. Claro, y la palabra de Dios. Amén. Pero la palabra de Dios, según la Biblia, no es solamente Biblia. No, según la Biblia. ¿Dónde leíste? Sí. A ver, es tu interpretación, creo yo. ¿Te lo muestro? Adelante, claro. Okay.
Mira, dame un segundo, te lo pongo ya en pantalla, así discutimos con algo concreto. Vamos, mira, Apocalipsis capítulo 1, verso 9. El apóstol Juan, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bien, acá, palabra de Dios, ¿qué significa, hermano? ¿Significa Biblia? La palabra de Dios la conocemos como, está plasmada en la Biblia, en la biblioteca, que es la Biblia. Repito la pregunta, ¿acá palabra de Dios significa Biblia? La palabra de Dios es palabra de Dios, el verbo de Dios, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Eso mismo es Biblia, es parte Repito de la Biblia. la pregunta, escuchá la pregunta y respondeme la pregunta. ¿Palabra de Dios acá significa Biblia? Tú estás como aquel católico que dice, ¿este libro es Dios? O sea, no es así, claro que no es Dios el libro, pero lo que está plasmado ahí es palabra de Dios, y lo que está en Apocalipsis también es palabra de Dios. Claro, no es que signifique Biblia o no. Pero apenas eso, yo creo eso. Pero viste que yo te dije desde el principio. No significa Biblia, no significa Biblia. La palabra de Dios está en la Biblia. Porque la Biblia significa otra cosa. Vamos avanzando. Pero no quiere decir que la palabra de Dios no esté en la Biblia plasmada. Estamos de acuerdo. Escuchá. Porque antes de refutar vos tenés que aprender a escuchar. Escuchame lo siguiente. Te escuché muy bien. Yo te dije desde el principio que la Biblia enseña que no solamente la Biblia es palabra de Dios. Ahora me estás dando la razón. No te estoy dando la razón. ¿En qué momento? Volvemos al ejercicio. Una segunda vez. Hacemos el ejercicio de vuelta. Acá, palabra de Dios significa Biblia. La Biblia significa otra cosa y la palabra de Dios es otra cosa. Bien, buenísimo. De vuelta me estás dando la razón. De vuelta, por segunda vez. A ver, adelante. ¿En qué forma te doy la razón? Dime en qué forma te doy la razón. Me perdí de algo, a ver. Vamos de vuelta. Arrancamos de cero. Yo te digo, la Biblia enseña que no solamente la Biblia es palabra de Dios. La Biblia enseña que no solamente la Biblia es palabra de Dios. No enseña eso, que no solamente la Biblia es palabra de Dios. Bien, la Biblia enseña que solo en la Biblia está la palabra de Dios. Bien, entonces yo te vuelvo a mostrar el pasaje. Te muestro de vuelta la Biblia. Acá, palabra de Dios. Acá donde está marcado, palabra de Dios. ¿Significa Biblia? Lo que significa ahí es que esa palabra está en la Biblia. Es lo que significa ahí. Es lo mismo. O sea, es la misma intención. Yo te juro que... ¿Qué tiene que ver el significado de Biblia, etimológico de Biblia? ¿Qué tiene que ver con el significado etimológico de palabra de Dios? Al fin de cuentas, la palabra de Dios está plasmada en la Biblia. Claro. Y eso que acabas de poner, lo leíste de ¿dónde estás leyendo? ¿De la Biblia? ¿Y qué es lo que está en la Biblia? La palabra de Dios. ¿Ahora estás de acuerdo conmigo? Solamente... ¿Y te das cuenta que tú no estás en el magisterio? No ¿Estás usando la Biblia? Estoy usando la Biblia. ¿Es lo que usamos para qué? Para mostrar la verdad. La verdad absoluta está en la Biblia. La tuya es relativa. No somos relativistas. No, ya lo sé. La verdad absoluta está en la Biblia. Te refuté. Dale, te mando un gran abrazo. Pacatazo. Igualmente. Cuídate, pacatazo a ti, ¿qué? Dale, Chori, cuídate. Encima se despide y me dice Chori. Pará, te tengo que ser honesto. Si te vas a reír de alguien, reíte cuando amerita reírte. Yo no estoy a favor de que nos reíamos de la gente. Pero si te vas a venir a reír de mí, reíte cuando amerite reírte. O sea, si digo una estupidez, reíte, está todo bien, me la tengo que bancar. Pero no te podés reír de mí después de haber hecho esto, amigo. Bueno, qué sé yo. Son cosas extrañas. En estos streams vemos cosas extrañas, amigo.